fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Apostolicus busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San José de la mano del Padre Saúl de la Cruz Camarena, vicario parroquial de la parroquia de San José, esposo de María, que se localiza en Zapopan, aquí en Jalisco. Además, también en nuestra sección Mexicanos en los Altares platicaremos sobre el beato Elías del Socorro Nieves del Castillo. Y bueno, para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Comenzamos. Y bueno, el pasado 16 de marzo se celebró a los santos Hilario y Tasiano, mártires de Aquileia. En documentos se atestigua que fueron víctimas del martirio tanto el obispo Hilario como el diácono Tasiano el día 16 de marzo del año 284. Sus reliquias fueron guardadas primero en Aquileia, luego las trasladaron a Grado por temor a los longobardos y luego una catedral en la ciudad de Gorizia de la que son patronos. El día 17 de marzo se celebró a San Patricio, obispo, apóstol de Irlanda. Él, bueno, es uno de los santos más venerados en el mundo. Como les mencionó, es patrono de Irlanda. Fue reducido a la esclavitud siendo un muchacho, pero gracias a la oración tuvo una auténtica conversión del corazón que lo llevó a ser un santo misionero. De él le adelanto, vamos a hablar largo y tendido la siguiente semana. El día 17 de marzo también se celebró a San Juan Sarcander. Él, bueno, fue sacerdote y mártir. Él salvó, tras salvar a un pueblo de la masacre y el saqueo, pues acabó encadenado por ser sospechado de estar de acuerdo con el invasor. La historia de Juan Sarcander es, bueno, él es un jesuita del siglo XVI, pero su martirio se produjo en el año 1620 por odio contra la fe por parte de una mayoría de los habitantes de su lugar de origen que eran protestantes. Ese mismo 17 de marzo se celebró a Santa Gertrudis de Nivelles. Bueno, ella fue una religiosa del territorio franco, fundadora y primera abadesa de Nivelles en Bélgica. A ella se le recuerda por su vida de caridad, ayuno y oración, y aunque, bueno, si bien no fue canonizada oficialmente, el Papa Clemente XII o XII declaró su celebración el mismo día que cuando se celebra a San Patricio, es por eso que está en el mismo día. Según la tradición se le conoce como la patrona de los gatos, aunque no hay una razón específica que explique directamente su papel como patrona de estos animalitos, pero se cree que, bueno, la tradición se originó por su vida de caridad y su atención a los necesitados, no solo a las personas, sino también incluyendo a los animales, particularmente a los gatos. Y bueno, también se le invoca como patrona de los viajeros, de los jardineros y también contra las enfermedades mentales. Otro dato adicional es que se le invoca también o se le tiene cierta devoción contra las plagas de ratas y ratones, ya que según la tradición, con sus oraciones ella acabó con una plaga de estos roedores que salvó las cosechas. Cada 18 de marzo se celebra a San Cirilo, obispo de Jerusalén y doctor de la Iglesia. Él, bueno, como les menciono, fue obispo de Jerusalén en los años turbulentos de la Iglesia por ahí del siglo IV. Fue doctor de la Iglesia que sufrió 3 veces el exilio por una fuerte defensa de la fe en la preexistencia de Cristo frente a la herejía arriana que negaba su existencia, ¿no? Y es famoso
por sus 24 catequesis a los catecúmenos. Ese mismo 18 de marzo también se celebra a San Anselmo, obispo de Lucca. Él, fue uno de los hombres más cultos de su tiempo, guiado por su tío con el mismo nombre, Anselmo. Él sería el futuro papa Alejandro II. Cuando él estaba, Anselmo fue obispo en el año 1074. San Anselmo rechazó los dones de Enrique IV y vivió un espíritu más bien monástico y prefirió la vida espiritual. Él murió en el año 1086 en Mantua. Es muy venerado y fue canonizado al año siguiente de su muerte. El 19 de marzo se celebra a San José, como ya les adelantaba, esposo de la bienaventurada Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Él es el santo más amado por Jesús, que lo quiso como un hijo, ama a su padre, protector de las familias y trabajadores, que como les adelantaba, vamos a platicar un poquito más en el siguiente segmento. El 20 de marzo se celebró a San Juan Nepomuceno, sacerdote y mártir de Praga, que a finales del siglo XIV en Praga, Juan Nepomuceno sufrió martirio. Él era un humilde sacerdote predicador de la corte del rey Wenceslao IV, pero se opuso firmemente, pagando con su vida a estas abusivas pretensiones del monarca, que violaban el carácter sagrado de la confesión y la libertad de la Iglesia. También cada 20 de marzo se celebra a San Juan Abad. Él vivió en el siglo VI, originario de Spoleto, Umbría. Él se convirtió en abad de la abadía de San Esteban de Parrano, cerca de Nocera, Umbra. Y allí instruyó y educó a muchos jóvenes monjes en la devoción particular a Dios Padre, por medio del silencio contemplativo y de una oración muy efectiva. Cada 21 de marzo se celebra a San Nicolás de la Fleu, patrón de Suiza. Él, casado y padre de 10 hijos en 1467, a la edad de 50 años, coronó su sueño de convertirse en ermitaño. Durante el resto de su vida vivió en una cueva alimentándose solo de la Eucaristía y sirviendo a la paz de su patria. Él fue canonizado por el Papa Pío XII, que lo proclamó patrón de Suiza. Y el día de hoy se celebra a San Pablo, obispo de Narbón y mártir. Hacia la mitad del siglo III, las primeras comunidades cristianas se dispersaron por las persecuciones del emperador Decio. Pablo fue uno de los 7 obispos enviados a predicar en Galia. Él se salvó del martirio sufrido por otros de sus compañeros y fundó la iglesia de Narbona y fue su primer obispo. Esto estamos hablando alrededor del año 1250. También hoy se celebra, hoy 22 de marzo, a Santa Leia, viuda romana. San Jerónimo habla de esta noble romana como una joven viuda que en lugar de casarse de nuevo con algún buen partido, eligió entrar en una comunidad cristiana del Aventino. Ella dejó, su ropa delicada por el sayo rústico y se convirtió en maestra de la perfección de muchas jovencitas. Entonces, por esto es que ella es recordada y, ella murió en el año 384. Y bien, habiendo terminado este repaso del santoral, es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros que al volver seguiremos los pasos de San José con nuestro invitado especial. Regresamos. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recordamos que pueden encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Y bien, vamos entonces a escuchar esta intervención en la que nos hizo el favor de apoyarnos. Sobre todo le estoy agradecida por el que en plenas fiestas patronales, ejercicios espirituales y demás, muy amablemente aceptó la invitación, el padre Saúl de la Cruz Camarena. Entonces, escuchemos su participación.
Estamos aquí con el padre Saúl. Si gusta presentarse, padre, por favor. Gusto de saludarle, señora Marisol Infante. También saludar a su audiencia. Me presento, soy el padre Saúl de la Cruz Camarena, vicario parroquial de la parroquia de San José, Esposo de María, en la colonia Benito Juárez. Soy parte del clero diocesano de esta arquidiócesis de Guadalajara y tengo apenas 2 años de ordenado. Fui ordenado el 24 de diciembre del 2022. Apenas llevo un poquito más de 2 años de ordenado y mi primer destino es precisamente esta parroquia de San José. Bueno, pues con el gusto de estar con ustedes. Espero pues tener una muy buena charla en la cuestión del santo patrono de la parroquia donde estoy yo prestando mi servicio, que es el Señor San José. Sí, justamente pues con eso quisiéramos comenzar este bloque, padre. ¿Qué nos podría platicar sobre la vida de San José, sus orígenes? ¿Qué pudiera comentarnos, por favor? Miren, sobre todo en esta cuestión es muy interesante San José en el aspecto de que bíblicamente hablando, aparece él como el padre putativo, es decir, padre por una cuestión de adopción, evidentemente completamente una cuestión de llamado de Dios. De hecho, es muy interesante ver bíblicamente hablando de que sobre todo la relación con la Virgen María era una cuestión de relación de desposamiento. ¿Esto qué quiere decir? Ya era una cuestión previa a las nupcias. Entonces, podemos decirlo que ya en cierta manera había una cuestión precisamente previa al esposamiento, pero que evidentemente causaba una cuestión de conflicto en aquellos entonces cuando María, por obra del Espíritu Santo, sale embarazada. De hecho, una de las pruebas muy curiosas de San José es precisamente esta cuestión bíblica que se nos dice, ¿no? Y pensando en repudiarla en secreto, viene esta cuestión de la aparición del ángel. Y es allí donde vemos precisamente los orígenes de San José, y que curiosamente también se describe dentro de lo que nosotros veneramos como patriarca de la Iglesia Universal, el varón justo. Y es algo muy importante porque quiere decir que San José, si bien en una cuestión bíblica e histórica no tenemos, podemos decir, una referencia concreta de poderlo decir de esta manera, de una cuestión bibliográfica, ¿no? En la cual se nos describe completamente cuál fue la situación de San José, etcétera, etcétera. No lo sabemos exactamente. Sí tenemos una cuestión de cualidad muy interesante, que es la de varón justo. Esto quiere decir que era una persona que evidentemente era creyente, era también una persona que estaba muy cercana a la ley de Dios. Hay que recordar también una cuestión muy importante, él es de David, por lo tanto, al nacer Jesús, y él ser precisamente el padre, o considerarlo como padre en esta cuestión muy terrena, pues también tiene esa cuestión de descendencia. Y esto nos lo explica precisamente la cronología acerca del árbol genealógico de Jesús. Entonces, sobre todo en esta cuestión de entender las raíces de San José, lo tenemos que ver más en esa parte de fe, como ese varón justo. Es decir, una persona que era creyente, una persona que verdaderamente amaba a Dios y una persona que era temeroso de la ley de Dios. No por nada creo que el Señor pues le concede esta gracia, ¿no? Es cierto, a veces nos quedamos un poquito más con la cuestión de la Virgen María, ¿no? De la elección, de evidentemente el llamado, de la aparición del ángel, de esta gran misión encomendada, pero también no podemos dejar de lado a José. José también dijo un sí. Y allí nos dice la persona que es José, una persona que ama a Dios, y que dentro de sus orígenes y esa formación verdaderamente arraigada en la fe, que generalmente pues los judíos tenían en aquella época, pues nos hace evidentemente encontrarnos con un José que es capaz de decir sí a la voluntad de Dios. Y nada más dicho sea de paso, también para decir un poquito la cuestión de cultural que José también pues pasó en ese momento.
les comento que el hecho de haber aceptado a su futura esposa, por lo cual ya les comenté lo del desposamiento, no era nada fácil. Les recuerdo que por cuestión de la ley, María debió haber sido inclusive apedreada según la cuestión de la ley por haber concebido antes de la cuestión del esposamiento. Y sin embargo, él entiende precisamente a través del mensaje también del ángel en un sueño, el cómo Dios va a obrar a través de tal cual es esa, ¿no? Un varón temeroso de Dios y que verdaderamente es capaz de entregar el corazón a Dios a través de decirle sí al ser el padre, podemos decirlo de esta manera, adoptivo de Jesús. ¿Cómo podría entonces entender cualquier persona en su vida cotidiana a lo mejor esta obediencia que tuvo decir un sí, José, porque como bien dice, a lo mejor a veces relacionamos más decir un sí por parte de nuestra Santísima Virgen, pero pues también esta parte, ¿no? De cómo lo hizo San José, entonces cómo podríamos hacerlo a lo mejor en nuestra vida cotidiana a partir de la imagen que tenemos de San José. Mire, es muy interesante el analizar a José sobre todo desde ese aspecto, porque si nosotros hacemos un análisis bíblico, José no dice mucho. José prácticamente es el varón del silencio. De hecho, una reflexión del Papa Benedicto XVI acerca precisamente de esta fiesta hablaba del hombre del silencio, y que me parecía muy interesante sobre todo el entender eso. A veces, ¿qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios y también para nosotros escuchar la voz de Dios dentro de todas las circunstancias de nuestra vida, que lamentablemente están llenas de ruido? Necesitamos eso. Necesitamos ser capaces de guardar silencio y escuchar más que hablar. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que nos consumimos en este vaivén de las dinámicas del mundo, de las exigencias de los trabajos, lamentablemente a veces dejando un poquito de lado la fe, pero cuando volvemos a esa relación con Dios, a ese discernimiento, a ese querer saber cuál es la voluntad divina, José nos da una respuesta muy tajante y es eso. Hay que guardar silencio y escuchar y dejar obrar a Dios en nuestra vida y Él nos va a guiar. Yo no digo que evidentemente no haya habido ese diálogo de José con Dios, porque yo estoy muy convencido, pero muy convencido sobre todo al estar en esta comunidad y una comunidad que tiene tanta devoción a Él y que evidentemente te exige prepararte más, sobre todo en esta cuestión de entender a José desde ese aspecto de sus virtudes. A mí me queda clarísimo que pues, él era un hombre de oración y al ser un hombre de oración llegó a entender esta parte que es muy importante, la cuestión del silencio. Entonces, yo he llegado a esta reflexión, ¿no? Y que creo que desde el seminario y también dentro de estos primeros años de ministerio me ha servido muchísimo. A veces pensamos que la oración es un monólogo en el cual yo tengo que estar hablando y diciendo peticiones, acción de gracias, etcétera. Cuando San José nos enseña precisamente esto, la oración debe de ser un diálogo, y un diálogo en el que pues él tajantemente nos enseña que para hacer la voluntad de Dios tenemos que dejar que Dios hable más y que nosotros desde el silencio escucharlo en el corazón. Y creo que es una cuestión muy importante para discernir dentro de nuestra vida cristiana. Y se los dejo como consejo, ¿no? Bueno, seguramente algunos de los radioescuchas que el día de hoy están presentes, pues están tomando grandes decisiones dentro de su vida. O tienen situaciones que verdaderamente ameritan más una cuestión espiritual. Bueno, tomando un punto de referencia a San José de Cajón les comento, o sea, revisen la cuestión del silencio, sobre todo en su oración. Yo estoy seguro que dentro de las problemáticas, pues a veces sentimos más turbulencia, más tormenta, pues ahí es donde necesitamos precisamente bajar todos esos ruidos que el mundo nos pone para escuchar a Dios. San José nos lo aconseja y el Evangelio nos reafirma. Al ser el hombre del silencio, supo decir sí.
a través precisamente de la escucha mayormente de Dios y de hacer lo que Dios quería en su vida. Así ustedes, escuchen más a Dios y hagan lo que, bueno, Dios les vaya disponiendo. Les cuento una pequeña anécdota ya para cerrar esta respuesta a esta pregunta, ¿no? Hace poco una persona me preguntaba, bueno, padre, fíjese que tengo una situación muy complicada con la enfermedad de uno de mis padres y ya no sé qué hacer, debido a que, pues mi papá lamentablemente pues cayó en cama, prácticamente ya no habla, ya no está en esta cuestión de sus cabales mentales y lamentablemente pues los médicos nos han dicho que ya no pueden hacer nada. Y yo le decía, simple y sencillamente, ore y dentro de esa oración pida a Dios que se haga su voluntad. Yo le preguntaba que si había recibido pues el auxilio espiritual y me decía, sí, padre, él ya está preparado, él recibió con mucho gusto hace poco la comunión, pero en estos momentos lamentablemente entró en este estado, ¿no? Y pues ya pegado a la fiesta de San José yo le dije, mire, pídale a San José, pida su intercesión. Este varón supo hacer la voluntad de Dios. Pídale a San José que le ayude precisamente a entender la voluntad de Dios en su papá. Y de cajón le comento, si la voluntad de Dios es ya llamarlo a su presencia, esté abierta también en el corazón. Dicho y hecho, poco antes de entrar nosotros en el novenario de San José, llega esta persona, pues evidentemente el dolor humano nunca se va a ir, jamás. Es una cuestión completamente normal de nosotros. Pero también ella llegaba con otro sentido de fe, ¿no? Y me dijo, padre, hice justamente lo que usted me dice, le pedí mucho a San José, pues que me fuera guiando, que era lo que tenía que hacer ahora con mi papá murió en paz. Murió en paz, y es cierto, a veces necesitamos estar más de rodillas para entender la voluntad de Dios. A mí me queda ese testimonio, sobre todo pues precisamente en esta cuestión de la fiesta de San José, ¿no? Cómo a veces debemos más bien dejar que en el silencio obre y hable Dios. Y esa es mi recomendación, y se los dejo precisamente para esta cuestión de salud espiritual para los radioescuchas. Como dice usted, pues entregar nuestro sufrimiento, ofrecerlo para entonces pues que se haga la voluntad de Dios y aceptarla. A lo mejor no siempre vamos a entender en ese momento, pero siempre hay que aceptarla porque además pues no hay más. Y bueno, es momento de ir a un breve corte comercial. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, pero antes quiero recordarle que ya estamos también en Spotify. Si es la primera vez que nos escucha o se perdió alguno de los programas y quiere volverlo a escuchar, bueno, solamente ingrese a Spotify y nos busca como Siguiendo los Pasos de, con 3 puntos suspensivos al final. Y bueno, poco a poco vamos a ir subiendo los programas que hemos transmitido desde el inicio, para que pueda tener acceso a todos ellos. Esta semana acabamos de publicar 2 episodios más, entonces están los primeros 4. Y bueno, recuerde Spotify, Siguiendo los Pasos de. Y vamos a continuar con la intervención del padre Saúl de la Cruz de la parroquia de San José, esposo de María de Zapopan. Es que es muy curioso, mire, sobre todo en la cuestión de esta parte del discernimiento de San José, recordando sobre todo la cuestión bíblica de Lucas, en la cual se nos habla acerca de la huida a Egipto, ¿no? De cómo José tiene que discernir precisamente una situación tan difícil como es la cuestión de la persecución de los niños y cómo se tiene que resguardar precisamente al Hijo de Dios, ¿no? Y evidentemente José, dentro de estas decisiones sigue estando bien palpable esa cuestión del silencio, ¿no? En la cual escucha a Dios. Y aquí viene esta parte que es muy importante para nuestra vida espiritual.
a Dios, a veces nosotros queremos como preguntar el por qué, cuando la realidad es más bien que una de las virtudes de San José que son muy palpables es la obediencia. Y la realidad allí tal cual debería ser como lo hace San José, más que preguntar, obedece. Y el obedecer a veces pues lleva sus dificultades, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de raíz bíblica en la cual se tienen que huir a Egipto precisamente por miedo a la persecución, que se desata precisamente para buscar a aquel que había prometido, en este caso pues evidentemente el niño Jesús, pues se dejan todas las comodidades, se dejan todas las situaciones en las cuales pudiéramos decir que se pudieran haber desempeñado mejor ellos como familia. ¿Por qué? Porque él entiende la voluntad de Dios dentro de allí. Y una vez cerrando, pues sobre todo esa parte bíblica es muy bonita en el decir, bueno, cuando uno obedece a Dios, no se equivoca. Por eso que cuando vuelven de Egipto, nos habla un poquito más la Sagrada Escritura de cómo él comienza a ayudar al niño a crecer. Y ya lo veremos un poquito después, ya cuando Jesús es un poco más mayor, sobre todo en esta cuestión en la cual el niño termina perdido, ¿no? Y José, simple y sencillamente, siguiendo por esa misma dinámica, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios y encontrando al niño, y a la cual, de hecho, dicho sea de paso, ¿no? La que cuestiona al niño es la Virgen María, no San José, porque José entiende precisamente que en ese niño, en el niño Jesús, está haciendo la voluntad de Dios. Y él prefiere guardar silencio y seguir obedeciendo, seguir ayudando a crecer al niño. Esa es la gran labor de José. Y dicho sea de paso, ¿no? Esto también debemos de entenderlo en la vida espiritual como ese crecimiento nosotros que debemos de tener. En la obediencia a Dios. Cuando hablamos sobre todo de una obediencia, no es como hablarla de una manera fría, en la cual tenemos que obedecer a Dios porque si no va a venir una cuestión de castigo. No, completamente no. Al contrario, la obediencia a Dios siempre nos va a ayudar a encontrar la paz, la estabilidad y evidentemente a encontrar ese camino en el que Dios va a bendecir tu vida. Yo me he puesto a pensar, sobre todo reflexionando en este tipo de cuestiones, sobre todo cuando se acerca la Navidad, que es cuando más escuchamos, ¿no?, estos textos donde aparece San José, todas las bendiciones que él debió haber recibido. Yo estoy convencidísimo de eso, ¿no? Yo estoy convencidísimo de que él vivía con alegría con Jesús y María. Yo estoy convencidísimo de que Dios bendijo abundantemente su vida. Si bien se nos dice de una manera, podemos decir, intuitiva dentro de la Sagrada Escritura, pues que José ya no vivía para el tiempo en el cual Jesús comienza su ministerio, no se nos tiene una cuestión de fecha o algo tácito en donde podemos decir o agarrarnos de decir, bueno, en este momento falleció San José, pero sí se nos da a entender que él ya había fallecido, habiendo cumplido su misión. Yo me imagino una vida de San José, sobre todo en esa cuestión de formación de Jesús, de protector de Jesús, de ser un padre para Jesús, completamente bendecido. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Padre, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? La voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios y sean obedientes a Dios. No le tengan miedo a, digamos, al qué dirán, porque lamentablemente ahorita pues estamos viviendo dinámicas muy fuertes, ¿no? En la cual el qué dirán hace tomar malas decisiones a los papás, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un padre que ama a su familia, que se entrega a ella, pero que va precisamente, principalmente guiado por Dios y obedeciendo sus mandatos. Así tal cual. Creo que es una segunda reflexión muy buena, sobre todo en este sentido. Pero volviendo a esta parte del varón de la obediencia, pues creo que allí encontramos un ejemplo muy palpable de lo que debe de ser para nosotros la obediencia en la vida cristiana, porque miren, por lo menos se los digo yo como sacerdote, ¿no?, que a veces es una cuestión muy palpable, que una de nuestras promesas más grandes dentro de la ordenación a la vida
en la vida sacerdotal es la obediencia. Y si algo me ha dejado claro, sobre todo este tiempo que estoy bajo la protección de San José, en esta parroquia que estoy sirviendo, es eso. Si algo ha hecho feliz mi ministerio, es precisamente entender que el obedecer a Dios siempre va a traer paz en la vida. Porque lamentablemente cuando comenzamos a nosotros pensando que nuestro criterio está por encima de lo que Dios quiere, es donde vamos a caer en el error. Y San José creo que me ha enseñado muy palpablemente esa cuestión. Se los platico en mi vida personal, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de que debemos ser obedientes, por ejemplo, al Santo Padre, que debemos de ser obedientes a la Santa Doctrina, que debemos precisamente poner nuestro corazón a esa obediencia también al Evangelio. Pues San José precisamente encarna eso. Y por lo menos en mi vida sacerdotal, San José me ha dejado una muy buena reflexión de eso. ¿Cómo llevar una buena vida sacerdotal? Sé obediente, porque en obediencia vas a encontrar la voluntad de Dios. Bastante interesante. Justo esta segunda reflexión que hacía era la siguiente pregunta, sobre cuál sería el mensaje para los papás a propósito de de esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues sí, ya se me adelantó y le agradezco mucho la reflexión. Entonces, ya para finalizar entonces este bloque, me gustaría preguntarle, porque luego vemos que en el caso de los santos, particularmente de San José, el día 19 se celebra, pero también tenemos el 1 de mayo San José Obrero. Entonces quisiera que pudiéramos explicarle al auditorio, porque el día 19, tengo entendido, es la solemnidad de San José, y luego está la fiesta de San José Obrero. ¿Pudiéramos explicar esto, por favor? Muy bien. Mire, hay una cuestión muy importante dentro de la cuestión de la veneración de los santos. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, más palpable en el caso de la Virgen María, que, pues híjole, tenemos muchísimas advocaciones, ¿no? Pero también dentro de las fiestas litúrgicas honramos ciertas particularidades, sobre todo en la cuestión del acontecimiento mariano. Le voy a poner un ejemplo. El día 1 del año celebramos la Madre de Dios, la cuestión de la maternidad divina, que es un acontecimiento que viene posteriormente del nacimiento del Hijo de Dios, van de la mano. Pero, por ejemplo, está otro, que es la Inmaculada Concepción, día 8 de diciembre. Precisamente en ese sentido de la cuestión de la gracia que se le dio a la Virgen María. Ahora, vamos a transportar esto a José. En primer lugar, la cuestión de San José como solemnidad es el festejo de la Iglesia Universal a la figura de José y a la importancia de José como padre precisamente de Jesús, en la cual también vamos a recordar algo muy importante que no se nos debe de olvidar. San José es el patrono de la Iglesia Universal y precisamente se le honra en este día también con ese título en la solemnidad, como patrono de la Iglesia Universal. Por eso es que aquí distinguimos una cuestión de solemnidad a una fiesta, por la importancia precisamente de José en la figura de la Iglesia Universal. Ahora, cuando pasamos a la cuestión de la fiesta, pasamos a una cuestión muy importante que José, o más bien que se le valora la vida de José, San José Obrero. El mismo nombre nos refiere precisamente a la importancia del trabajo y que evidentemente este valor fue infundido de parte de José a Jesús. ¿Por qué? Sabíamos que José era carpintero y precisamente era un hombre honrado, justo, bueno, todo lo que se nos dice en la Sagrada Escritura, varón justo, pero que también era una persona evidentemente de trabajo honrado y que también el oficio seguramente también fue aprendido por Jesús. Entonces, ¿quién es el que le transmite precisamente esa parte del trabajo a Jesús? José. Entonces, en la fiesta honramos precisamente esa cualidad del trabajo como una cuestión bendecida por Dios, querida por Dios, y que evidentemente ya lo vemos en esta
de esta manera, ¿no? San José obrero, pidiendo la intercesión de San José para todos aquellos trabajadores. Ese es el sentido diferente de la fiesta, ¿no? En la solemnidad honramos a San José como ese patrono de la Iglesia Universal y la importancia que tuvo dentro de la historia de la salvación, y en el caso de la fiesta honramos esta cualidad de José y recordamos también dentro de esta festividad litúrgica a José como ese obrero, como ese trabajador honrado a la cual se le debe de imitar. Hay que recordar que en la cuestión de los santos es muy importante no solamente la veneración, sino también la imitación de las virtudes. Es muy importante. Es por eso que la fiesta de San José Obrero es precisamente el imitar la virtud del hombre trabajador, del hombre honrado, y lamentablemente en este mundo en donde pues pareciera que ya lo que menos se quiere hacer es trabajar o inclusive tener un trabajo honrado, ¿verdad?, para progresar, pues José nos recuerda eso, que no hay como esa parte de un trabajo que verdaderamente glorifique y dignifique al hombre. Lamentablemente, y me voy a atrever a decirlo, por la situación que está pasando nuestro estado en específico y nuestra nación mexicana, que se ve tan golpeada por situaciones de violencia en la cual a los jóvenes se les propone una vida precisamente de lujos, sí, de dinero, sí, de comodidades materiales, sí, y con poco trabajo, pero poniendo en riesgo lo más importante y lo más valioso que nosotros tenemos dentro de lo que Dios nos ha dado, que es la vida. San José nos viene a recordar eso. El trabajo honrado dignifica la vida, y el trabajo deshonrado, o que deshonra al hombre, precisamente pone hasta en riesgo la vida. Entonces la cuestión de San José recordándonos esta parte de ser un hombre trabajador, pues es muy importante y creo que está muy en boga en día de hoy. Pero volviendo a la raíz de la pregunta, solamente cierro con esa distinción, la cuestión de San José como solemnidad, como patrono de la Iglesia Universal, y de San José Obrero como una fiesta que nos recuerda la cuestión de la honra del trabajo. Pues bien, padre, le agradezco mucho. No sé si quisiera agregar algo más ya para finalizar su intervención, su participación en este programa. Solamente quisiera finalizar, miren, yo estoy muy de acuerdo que en la arquidiócesis y generalmente en México somos muy bendecidos por la cuestión mariana, somos hijos de la Virgen María, evidentemente, tenemos ojalá y seamos conscientes de la bendición que tenemos con la gracia de que Nuestra Señora se dignara a mirar estas tierras para que comenzara la evangelización, ¿no?, de todo este continente. Pero yo sí quisiera recordarles un poquito, darle espacio también a la devoción de San José. Yo, dentro de la formación del seminario, también San José nos acompañó, y yo estoy seguro que cada sacerdote y cada seminarista les podrá corroborar eso. Hay que recordar que nuestro seminario diocesano de Guadalajara está consagrado al Señor San José, y se nos invitó también a honrarlo, como debe de ser. A veces nos concentramos en, yo le digo así, ¿no?, y espero que no me lo tomen a mal, ¿no?, pero la cuestión de los santos taquilleros, ¿no?, sobre todo ahora que tuvimos la visita de las reliquias de San Judas Tadeo, que pues vi esa fe sincera, pero lamentablemente algunas veces pues un poco dañada, a algunos santos que en los cuales más bien nos vamos por la parte sincrética, ¿no?, un santo que me protege pero yo estoy haciendo el mal, o sea, por la cosa no va por allí. De retomar precisamente la sana devoción a los santos, y sobre todo este gran santo que es San José. Les vuelvo a recordar algunas palabras que dije al principio, ¿no?, pero San José, pues después de la Virgen María, es un personaje importantísimo en la historia de la salvación, y tal vez no toqué una cuestión de virtud, ¿no?, que también debemos de recordar. Si honramos a la Virgen María precisamente por la cuestión virginal, pureza, también San José es el patriarca casto. Que no se nos olvide, sobre todo para los matrimonios, para los jóvenes,
sobre todo para los noviazgos, que ahorita, híjole, yo creo que es una de las cuestiones más importantes, los noviazgos santos, bueno, incluyéndose a San José también en la cuestión de la castidad, hombres y mujeres también para la dignificación del trabajo, también la virtud, como ya les decía, de la oración de silencio. San José tiene mucho que decirnos, tiene mucho que enseñarnos, tiene su devoción, ahora sí que mucho que imitar también en la vida del santo. Entonces, pues la invitación tal cual es, ojalá y pudiéramos crecer en la devoción de San José. Y no solamente es el 19 de marzo, ¿no? O solamente sean las parroquias que están dedicadas a San José, sino que verdaderamente le demos ese lugar como patrono, protector de la Iglesia Universal. Porque miren, si él fue un buen protector, un buen padre, un buen esposo, y también, lo tenemos que decir, una persona que le enseñó tanto a Jesús, creo que también a nosotros nos tiene mucho que enseñar San José. Así que ojalá pues también dentro de sus cuadros, dentro de sus casas, ojalá y tengan allí su imagen de San José. Ahorita he visto mucho lo de San José dormido, precisamente haciendo alusión a la cuestión de los sueños también, o inclusive también sus novenas a San José, o simple y sencillamente cuando tengan la oportunidad de estar orando en esa tranquilidad de su casa. Bueno, solamente ya para finalizar mi intervención y que agradezco infinitamente pues esta invitación a compartirles un poquito de lo que, bueno, por lo menos yo llamo el crecimiento a la devoción de San José, pues también invitarlos a ustedes, de verdad tengamos muy en cuenta este gran santo, verdaderamente que San José, bueno, que me ha acompañado en estos 2 años de ministerio sacerdotal, me ha enseñado muchísimo el hecho de profundizar un poquito más acerca de sus virtudes, de su vida, de la cuestión, como ya les he comentado, de tanto que nos tiene que dar este santo, pues ojalá y también les ayude también en la cuestión de su vida espiritual. Me da pues muchísimo gusto el hecho de haber estado con ustedes. Le pido muchísimo al Señor San José que interceda por ustedes, que les ayude siempre a alcanzar a nuestro Señor y que también Él los proteja. San José fue protector de nuestro Señor y que también Él como patrono y protector de la Iglesia Universal proteja a cada una de sus familias, de sus trabajos, de sus vidas, y que el Señor bendiga abundantemente siempre a través de la intercesión de este gran santo. Pues le agradezco mucho que nos encomiende, también pedimos, yo creo que también quienes nos están escuchando, por usted, por su salud, también encomendarlo a San José y agradecerle bastante su tiempo y bueno, esperamos que en alguna otra ocasión tenga también oportunidad de acompañarnos y pues que esté muy bien, Padre, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a cada uno en sus casas y que también que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte, regresamos a siguiendo los pasos de Continúe en la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Comunícate con nosotros. Llama 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus. Toca el turno de pasar a nuestra sección Mexicanos en los Altares, sección que, como recordará, está exclusivamente dedicada a los santos y beatos de nuestro país, y que en esta ocasión pues hablaremos sobre el beato Socorro Elías el beato Elías del Socorro Nieves. Bueno, a él se le celebra cada 10 de marzo. Mateo Elías Nieves nace en Yuriria, en Guanajuato, aquí en México,
proveniente de una familia de agricultores que manifestó, a temprana edad su deseo de ser sacerdote, pero a los 12 años su padre es asesinado por unos salteadores y Elías tuvo que dejar los estudios para poder trabajar y ganar algún dinero para contribuir pues al sustento de su familia. En el año 1904, no obstante su escasa preparación y a su edad adulta, consiguió ser admitido en el seminario agustiniano de Yuriria, allá en Guanajuato, y las dificultades por causa de los estudios iniciados, porque a los 21 años abandonaba las faenas del campo, pues fueron superadas. Entonces todo este atraso que había tenido en su educación, pues lo superó con creces, con mucho esfuerzo, ¿no? Y en las provenientes de la carencia de los recursos económicos también, como les decía, a partir de esta situación que vivió. Y también él se le describe como de una constitución física de alguna manera débil por todo este trabajo arduo que tenía en el campo. Pues estuvo a punto de perder la vista, pero afortunadamente, y como siempre pues es con todas las personas realmente, pues nunca faltó quien le echara la mano, siempre estuvo acompañado de la mano de Dios y pues siempre había alguien que lo apoyara a pesar de estas carencias que le estuvo pasando, ¿no? Y en reconocimiento a la ayuda de lo alto en estos momentos difíciles de su vida y movido también por una gran devoción a la Virgen María, pues es que al profesar en 1911 cambia su nombre de Mateo Elías por el de Elías del Socorro. Es por eso que así es como se le conoce. Como les mencionaba, él fue sacerdote en 1916, el gerente del Bajío, hasta que 5 años después, en 1900, el de la Cañada de Garacheo, allá en Guanajuato, opciones en ese centro, recursos económicos de servicios sanitarios, y después pues no se limitó a la asistencia espiritual, sino que también sido por un gran trabajo que realizó manual y también ayudando a las personas en condición de indigencia. También pues no le pesaron ni las privaciones ni la pobreza que siguió padeciendo, porque pues él compartió con ánimo generoso y además jovial disponibilidad pues lo que él tenía y lo que él podía hacer por todas estas personas, confiando siempre en la providencia. Y fue precisamente durante estos años movimiento popular de los cristeros. Entonces, pues el padre Nieves, como se le conocía también, pues se mantuvo al margen de esta revolución armada, pero llegó a la efectiva persecución de la iglesia y pues en vez de obedecerla o de pasar a vivir a las ciudades, él se estableció en una cueva de un cerro cercano, donde allí aseguraba a sus fieles la asistencia religiosa. Entonces pues era una clandestinidad forzada, por decirlo de alguna manera, que llevaba adelante durante 14 meses y que finalizaría en una mañana en la que se topó con un destacamento de soldados a los que ellos les llamó la atención que bajo el vestido blanco de un campesino se alcanzaba a entrever pues el oscuro que empleaba en su ministerio pastoral nocturno, ¿no? Se alcanzaba a ver la ropa, los soldados lo distinguieron y lo interrogaron, ¿no? Entonces pues ahí él declara pues que es sacerdote, ¿no? Entonces inmediatamente se habían ofrecido a acompañarlo, ¿no? Entonces del día 10 de marzo del año 1928, militares y prisioneros se pusieron en camino en dirección al pequeño centro urbano de Cortázar. Entonces en el primer alto, el capitán al frente del destacamento dio la orden de pasar por las armas a los 2 acompañantes del padre, que eran pues testigos incómodos para quienes después de confesarse murieron victoriando a Cristo Rey. En la sala, al lado al que se dirigían, el capitán voltea y le menciona o le dice al padre: ahora le toca a usted, vamos a ver si morir es como decir misa. Se cita lo que el soldado le dijo, ¿no? El capitán. Entonces, el padre Nieves pidió unos momentos para recogerse, después dio la bendición a los soldados y pues comenzó a recitar el credo mientras estos pues preparaban para fusilarlo, y siendo sus últimas palabras un viva Cristo Rey.
Entonces, bueno, sus restos descansan en la iglesia parroquial de La Cañada y su fecha de beatificación fue el 12 de octubre del año 1997 por el Papa Juan Pablo II. Entonces, bueno, ¿qué podemos destacar de este beato? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, es pues cuando mueren martirizadas, pues siempre es esto, ¿no? Lo que llama la atención, el valor con el que defienden su fe y también esta capacidad de perdonar, ¿no? Porque como le decía hace un momento en su historia, bueno, él todavía mientras los otros están preparándose para fusilarlo, él todavía reza por ellos, ¿no? Entonces esto habla de que no es imposible, porque a veces nos puede resultar complicado buscar el dar perdón a alguien que nos ha hecho daño, y bueno, pues qué más daño que quitarle la vida a alguien, ¿no? Entonces, pues si hay personas que en estas condiciones, en una situación en la que está a punto de morir y justo perdonan a quien les va a quitar la vida, pues quizá podríamos nosotros a ponernos a pensar a quién no hemos perdonado, que nos ha hecho pues algo mucho menor, ¿no? Entonces, y aun cuando sea algo muy grave, siempre es mejor para cada uno de nosotros perdonar, y pues bueno, ya cada quien entregará cuentas, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que puede estar en contacto a través del Facebook siguiendo los pasos también por correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com, y como le mencionaba también ya en Spotify siguiendo los pasos con 3 puntos suspensivos al final. Y bueno, nuevamente gracias por habernos acompañado. Los esperamos con mucho gusto nuevamente la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo como siempre el apoyo en los controles al señor Francisco Manso. Y bueno, continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía de El Cuidado de la Creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.